Hola, Hola, Elena. ¿qué Muy bien, ¿y tal? tú? ¿Se me oye bien? Sí, Vale, yo te oigo perfecto, bien. A ver ahora cuando se vayan conectando, si nos dicen que si se oye bien y se nos ve bien a las dos. perfecto. Aquí es que donde estoy no suele haber buena cobertura, pero me he ido al sitio que mejor tengo. Genial, estupendo. Pues de momento, bien. Bueno, pues ya se va conectando gente. Vale, vamos, esperamos un poquito. Es ya casi la hora, ¿verdad? Sí, faltan 2 minutos. Nos dicen además que se escucha bien. Perfecto. Así que genial. Hola, buenas. Se conectan desde Argentina también. Creo que en Argentina Sí, sí, son las 3 de la tarde, ¿no? pues más o menos, ¿no? Como 6 horas, ¿no? De diferencia allí. Que habían cuatro. eh, Está mirando hoy porque me ha preguntado alguien de Mm. allí. Es que en Argentina hay muchísimas personas que hacen reflexología, ¿eh? Quizás yo creo más que en ningún sitio de los que he estado. Desde ¿Ah, hace sí? Sí, desde hace muchísimos años, cuando yo volaba, antes que yo fui auxiliar de vuelo, iba mucho a Argentina y la reflexología allí era conocida mucho antes que aquí en España, ¿eh? Y la practicaba muchísima gente. Fíjate, fíjate. Es que en Sudamérica en general el tema de las terapias naturales está como muy adelantado. La gente, hay mucha conciencia en cuanto a todo el tema natural, de cuidarse. Sí, es cierto. Sí, aquí en España ha habido como un boom, pero es verdad que aún así todavía hay muchas personas que no entienden muy bien, yo creo, esto a lo que nos dedicamos. Raquel. Bueno, poco a poco, todo llega. Hola Julia, hola Jairo, Cristi, Avi, Elena. Bueno, pues son las 7. Somos muy puntuales, así que si quieres vamos empezando y así Yo irá creo que sí. conectando gente. Para los que conozcáis o a Elena o a mí, hago una breve presentación y así ya vamos comenzando. Bueno, yo soy Raquel, de Serlab Natura, somos un centro de terapias naturales, herbolario y centro de formaciones en Córdoba, España. Y Elena, bueno, pues una grandísima profesional a la que admiro mucho. Lleva 17 años como reflexóloga podal. Como tiene una dilatada experiencia, voy a leer directamente de su libro, que pone un poco así la biografía, ¿vale? Para no dejarme nada, aunque bueno, habrá detalles que seguro que me olvidaré. Reflexóloga podal hace 17 años, instructora de cursos de reflexología, directora de la Escuela de Reflexología Consciente y de la Escuela Española de Terapeutas Conscientes, presidenta de la Asociación en España de New Paradigm Shambhala, creadora de la reflexología consciente, el masaje Renacer, el masaje de liberación emocional y el curso de crecimiento personal Conócete a ti mismo, grupo de estudio para la evolución consciente. Y diriges meditaciones además y muchas más cosas. Así que estamos encantadísimos de poder estar este ratito charlando contigo para que nos cuentes un poco. Bueno, hay personas aquí que se dedican incluso a la reflexología podal, pero hay gente que ni tan siquiera sabe lo que es la reflexología. Así que si te parece, nos puedes empezar contando un poco qué es la reflexología, cómo te iniciaste y ya vamos metiéndonos en harina. Vale, perfecto. Bueno, pues bueno, solo decir que ya, aunque en el libro está, porque el libro está editado de hace 5 años, tuve que elegir entre todo lo que hacía, porque hay veces que soy demasiado curiosa y llevo muchas cosas para adelante, y cuando decidí ya montar la escuela de reflexología, dejé ya todo el tema de New Paradigm, de Shambhala y de cualquier otra formación para enfocarme todo lo posible en eso, en crear mi escuela, en los 3 masajes
que, que he creado también y ahora mismo estoy, diríamos, volcada en eso, no solo esa puntualización. Y Estupendo. bueno, para los que no conocen la reflexología apodal, bueno, reflexología se puede hacer en muchas partes del cuerpo, ¿no? Pero yo trabajo sobre todo la reflexología apodal y, y bueno, no es nuevo, ¿no? O sea, parece que estamos hablando de algo nuevo, pero es algo que está desde la antigüedad, ¿no? Se ve retratado en muchísimos sitios de nuestros planetas, en Egipto, ¿no? Mismo en las pirámides. Hay dibujos de los escribas, ¿no? Dándose masajes en los pies. Y bueno, los indios americanos, muchos sitios del mundo han practicado la reflexología desde hace miles de años. Los pies para mí tienen una connotación muy especial, o sea, es el punto que está en conexión con la tierra, ¿no? De nuestro cuerpo con la tierra. Y en ellos, según la teoría de la reflexología, que para mí no es una teoría, es que lo he visto empíricamente a lo largo de estos 17 años que he estado dando masajes y enseñando, absolutamente el cuerpo entero, todo el cuerpo se encuentra reflejado en los pies. Todo, órganos, sistemas, válvulas, tejidos, musculatura, tendones, huesos, todo está reflejado en los pies. Y siempre le digo a mis alumnos que no ha habido una sola vez en la vida que alguien me haya señalado una dolencia o algo que tiene en el cuerpo y que yo no haya encontrado ese dolor en el punto reflejo del pie que corresponde a esa zona del cuerpo. O sea que no es solo una teoría, no son solo unos planos que vemos, que bueno, que están dibujados ahí los órganos, sino que efectivamente puedes sentir la delimitación de un riñón, una válvula, el cardias o el píloro, se pueden sentir perfectamente con las manos tocando los pies, evidentemente con práctica, ¿no? Y aprendizaje. Pero claro, no solo hablamos, en mi caso, que es lo que a mí más me ha fascinado siempre de la reflexología, no solo trabajar a nivel físico el cuerpo humano, sino a nivel emocional, mental y podría decirte que incluso espiritual, ¿no? Por las experiencias que he visto llevando a cabo la reflexología consciente, ¿no? Entonces, al final es un holograma de lo que somos en completo, ¿no? El ser humano. Y, y realmente se puede comprobar, ¿no? Pues, la gente se queda maravillada cuando me voy directamente al pie a buscarle algo que me está señalando en el cuerpo y hay un punto de dolor. Y es que siempre hay un punto de dolor o una sensación en el tejido o una sensación eléctrica en el cuerpo de la persona, pero siempre, siempre, siempre se puede comprobar que lo que está en el cuerpo está en el pie reflejado. Es curioso porque, de hecho, tú, bueno, cuando lees el libro, que es maravilloso, yo ya me lo estoy leyendo por segunda vez, ya lo estoy terminando porque me parece increíble. En el libro explicas un poco cómo tú antes eras, como bien has comentado antes, azafata de vuelos, ¿no? De vuelos internacionales, y cómo empezaste la reflexología, porque fue por una dolencia de tu marido, ¿no? Efectivamente. Y es que ahí pude, o sea, eso, a ver, yo siempre había oído, es muy curioso, porque mi hermano, hace muchísimo, te estoy hablando hace de 30 años, mm, me contó una vez algo que a mí se me quedó grabado porque yo todavía no era reflexóloga, ni me dedicaba, ni me habían llamado la atención los pies, pero él me comentó una vez que había un señor en Aranjuez que curaba los cálculos renales con masajes en los pies, que hacía que se expulsaran los cálculos renales. Y yo no sé por qué a mí eso realmente se me quedó grabado, Porque es porque años más, impresionante. sí, porque fíjate, ni siquiera entonces te digo que yo contemplaba ni siquiera poderme estudiar el tema de los pies. ¿Y qué pasó? Que años más tarde la vida me pudo hacer verificar aquello que había oído, porque mi marido padecía de cálculos, bueno, ha estado toda su vida creando piedras, como digo yo, y, y bueno, nosotros siempre que podemos evitar acudir a la medicina alopática lo hacemos, ¿vale? Siempre que podemos colaborar con el cuerpo, esperamos o no queremos llegar siempre al final de recurrir a la medicación, a la medicina
a una operación, ¿no? Entonces siempre buscamos recursos desde hace muchos años, incluso antes de dedicarnos a esto. Y yo había conocido una compañera que volaba conmigo y en un vuelo de estos transoceánicos me estuvo contando que ella era reflexóloga, que esto se hacía y decidimos probarlo. Cuando yo volví a Madrid le dije a David, digo, ¿por qué no lo probamos? Para que, bueno, te puedas quitar toda, porque bueno, estaba malísimo, le estaban dando varias medicaciones a la vez y es que no lo podía soportar. Y bueno, fue impresionante, o sea, fue un antes y un después, fueron 3 masajes el tercer masaje, literalmente después, creo que 24 horas más tarde, expulsó la piedra y cuando fue al urólogo le decía que no podía creer que había expulsado esa piedra sin dolor, porque era una piedra del tamaño de un grano de arroz, todo lleno de aristas, ¿no? Y como cristalitos, y no le había dolido absolutamente nada. ¿Por qué? Bueno, claro, yo años más tarde lo comprendí, porque realmente con la reflexología lo que haces es que estimulas el movimiento del riñón para que esa piedra salga o se mueva, ¿vale? Con lo que llamamos bombeo en una zona del pie y con los caminitos, que es otra forma de trabajar, tú vas abriendo los conductos del riñón, el uréter, la vejiga, la uretra, y realmente con ese trabajo lo que haces es distender o abrir esos conductos para que esa piedra pueda salir sin que cause dolor, ¿no? Y bueno, años más tarde lo traté yo todas las veces, ya hace mucho tiempo que no tiene, que no ha vuelto a tener ningún cólico nefrítico, pero cuando yo ya aprendí reflexología lo vimos más veces, o sea que siempre expulsaba o arenilla o las piedras y sobre todo que encontraba una mejoría inmediata cuando se le trabajaban los pies. Y un detalle muy curioso era que yo podía percibir, he podido percibir por qué parte del conducto está la piedra alojada, porque se percibe como si fuera la cabecita de un alfiler y donde yo notaba esa cabecita de alfiler y se lo decía a David en el cuerpo, él me confirmaba que era exactamente donde él estaba sintiendo el dolor, ¿no? O sea que hasta en ese nivel de exactitud tiene la reflexología. Fíjate, hasta tú decías incluso también válvulas, ¿no? Que Válvulas. incluso puedes localizar en el pie, o sea, a un nivel ya súper concreto, con mucha concreción. Claro, o sea, lo que pasa que, a ver, muchas veces la gente, Raquel, me pregunta que por qué mis cursos son tan largos. Pero es que yo a veces que considero que hasta son Ya, cortos, pero, porque una cosa es dar un masaje en los pies que puede llegar a ser muy placentero y lo sí. es, pero cuando tú ya quieres hacer algo terapéutico o crear una reacción en tejidos, en fascia, en órganos, una expulsión de una piedra, tienes que saber y tienes que practicar mucho y tienes que saber encontrar. Entonces, cuando la gente llega a un curso, cuando son nuevos, la destreza de las manos no tiene nada que ver a cuando se van 12 meses después. O sea, primero hay que desarrollar la destreza, la sensibilidad, el tacto, que lo tenemos completamente olvidado, en la percepción intuitiva, que está completamente olvidada. Realmente lo que más me cuesta en los primeros meses de las formaciones es quitar al terapeuta todas las tensiones de su cuerpo, de sus propias autoexigencias, para que realmente pueda estar enfocado y presente en el trabajo del pie. Porque claro, no notamos porque realmente no estamos presentes y esto lo hago yo siempre de broma en los cursos. Siempre cuando alguien está tumbado dice, pues esto no está, pues yo no lo encuentro. Digo, como vaya yo lo encuentro. Y se ríen todas porque siempre lo encuentro yo. Digo, ¿por qué lo encuentro yo y vosotras no? Pues porque no estamos a lo mejor profundizando y utilizando las manos de la manera que se tenía que utilizar. Pero claro, para eso hay que tener un trabajo previo de aprender a soltar nuestras propias tensiones, ¿no? Y entrar en conexión con nuestra sensibilidad y con nuestra intuición y con nuestro tacto, ¿no? Claro, bueno, además es que tú, no quiero ni pensar cuántos miles de pies habrás visto, porque tú me decías que incluso Mucho, ves una fotografía de un pie y ya puedes saber cómo es la persona, ¿no? O sea, mucho, hasta ese mucho. nivel. Mira, es un experimento que hice. Yo nunca había. A ver, a mí me gusta ponerme retos y como David, mi marido, trabaja con plantas medicinales y hubo una época que hacía terapia, pues lo que hacíamos era cotejar el diagnóstico que él ponía a la persona cuando hablaba con la persona
y a mí él me enseñaba una fotografía de sus pies, yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Un poco como un experimento a ciegas y yo mirándole los pies le podía decir, no solo, bueno, viendo los pies no solo vas a ver, ¿no? Cambios de tejidos, de color, de formaciones óseas, todo te está hablando, ¿no? De sistemas físicos, pero también te está hablando de la personalidad de alguien, ¿no? Y de cómo, y de su vida y de su historia. Entonces realmente pudimos comprobar que todas esas sesiones que él hizo luego, la persona corroboraba esto que yo había visto en los pies, ¿no? Por lo tanto también me di cuenta que se puede. Evidentemente hay falta el tacto, ¿no? Pero sí te puede dar una información muy importante solo ver una estructura de un pie, la forma de los dedos, el tamaño, si están en garra, si están estirados, si están mirando hacia arriba, si están en martillo, si el puente está caído, si se pisa más con la parte externa que con la interna. Ya te está dando una información brutal. Y el color y los lunares y los callos, o sea, Todos absolutamente los todo te da una detalles. información. Mm. Incluso en el libro, una cosa que me ha sorprendido, bueno, hay muchas cosas que me han sorprendido, que me parecen increíbles. Leía que en el pie izquierdo, por ejemplo, está reflejado el pasado, porque claro, todas las vivencias que tenemos durante nuestra vida se reflejan en los pies, ¿no? Eso es. Y de hecho, tú haces un tipo de reflexología que va más allá de la reflexología tradicional a la que estamos acostumbrados y haces reflexología consciente, que ahora nos explicas un poco más, porque no solo vas a tratar lo físico, sino que tratas lo emocional, desbloqueas emociones, que ya son palabras mayores. Cuéntanos un poco, porque a mí todo esto, vamos, es lo que me dejó alucinada cuando te conocí. Pues mira, a mí es algo, a ver, yo he trabajado muchísimo el tema energético, porque lo que hacía antes, hacía iniciaciones de Shambhala y trabajaba mucho la parte energética, ¿no? De activar el cuerpo energético, expandir nuestra conciencia. He trabajado muchísimos años haciendo eso, pero siempre a la vez de trabajar los pies, o sea, siempre me ha gustado ver al ser humano como un todo. Nunca cuando hacía sesiones, nunca hice jamás solo una sesión energética o solo una sesión de reflexología. Siempre he mezclado todo, ¿no? Tanto la parte física como la parte emocional, como la parte mental o espiritual de la persona. Y, y lo que me di cuenta durante muchos años de hacer terapia, empecé a observar que cuando trabajaba cierta zona de los pies, porque yo aprendí una reflexología que era muy mecánica. Sí trabajaba el energético, pero era muy mecánica. Estabas una hora y media, empezabas por un pie, hacías todos los sistemas, llegabas al otro pie, hacías todos los sistemas y terminabas, ¿no? Pero me di cuenta que trabajando ciertas zonas del pie, depende qué personas, empezaban a evocar recuerdos de su infancia, recuerdos del útero materno, incluso muchas personas tuvieron recuerdos de otras vidas, y me empezó a llamar la atención, empecé a reportar esto en muchos masajes. Cuando se levantaban y se iban, había personas que, porque claro, a mí no me habían enseñado a dialogar con el paciente en camilla, yo hacía como una máquina mi trabajo, que era muy efectivo también, tengo que decirlo, pero realmente yo no estaba pendiente de la persona, de lo que estaba experimentando, no le preguntaba, porque no me habían enseñado así, ¿no? Entonces empecé como un poco a experimentar mi propio método, porque también incluso cuando se levantaban y se marchaban me contaban cosas que no me habían contado en camilla. Y empecé a asociar que cuando trabajaba o tocaba ciertas zonas del pie o hacía energéticos en ciertas zonas del pie, las personas empezaban a evocar esos recuerdos, empezaban a tener liberaciones emocionales, se ponían a llorar o de pronto sucedía que tenían una relación de esta de amor-odio con alguien de su familia, su madre o su padre, y en pleno masaje se resolvía esa situación y decía que había, bueno, que sentían de corazón que habían perdonado a su madre o a su padre, y por ahí empecé a tirar. Entonces fue curioso porque yo hice un poco al revés, ¿no? Normalmente las personas están muchos años experimentando una terapia y luego escriben un libro, ¿no?
Y es curioso, pero yo lo hice al revés. Yo escribí primero el libro porque lo puse en práctica. Hice como 20 o 30 sesiones como yo sentí o como yo veía que se podía guiar y vi que en todas sucedía siempre lo mismo, ¿no? O sea, no pasó ni en una sola que no sucediera. Era algo, yo entiendo, Raquel, que era algo como que yo tenía en mi alma, ¿no? Dentro de mi ser y que ya estaba ahí. Yo muchas veces, bueno, porque sí creo que hemos vivido otras vidas, que yo esto ya lo hice antes, ¿no? Porque cuando yo, el primer día que yo di un masaje en los pies, cuando aprendí reflexología y los estaba tocando, yo sentía que yo había hecho eso antes, ¿no? Y de alguna manera ese libro, hay veces que lo pienso, salió solo, se escribió solo, lo escribí muy rápido y realmente si lo volviera a escribir está ahí todo lo que enseño ahora, ¿no? Y es eso, que toda la historia, o sea, el pie, o sea, tú ves un pie de un bebé y todos los bebés tienen los pies más o menos iguales, sí destacan a lo mejor los dedos, un dedo pulgar muy grande, los deditos y tal, pero no hay deformaciones en los pies. Los pies se empiezan a deformar cuando un niño empieza a cambiar su esencia, quien es originalmente, cuando todos hemos empezado a cambiar porque no somos lo que se espera de nosotros socialmente, a nivel de nuestros padres, a nivel de la familia, y comenzamos a complacer a los demás siendo lo que no somos. Así es cuando se empieza a deformar un pie. Entonces, por eso ves ahí la historia y por eso cuando tú trabajas unos pies y haces reflexología, los pies se van transformando con cada sesión, te cambian de número, se expanden, se abren los dedos, se posan sobre la tierra y empiezas a recuperar la esencia de quién eres porque te vas liberando, ¿no? De todo eso que no eres. Se puede llegar incluso a cambiar la estructura, o sea, cambió la estructura del pie La con la estructura reflexología. ósea, totalmente. O sea, un juanete puede llegar a volverse a su sitio. Porque cuando tú entiendes la connotación de un juanete, ¿vale? Un juanete es que el dedo pulgar, ¿vale? El hueso, el primer metatarso se sale hacia afuera y el dedo pulgar se tumba sobre los otros dedos. Esto lo que quiere decir, ahí está también la columna, refleja en esa zona del pie, que tú te has salido de tu eje, de tu centro, te has volcado tanto en los demás que te has olvidado de ti mismo. Entonces, si, vamos, esto lo podéis comprobar empíricamente. Todas las personas que veáis que tengan un juanete, preguntarles cómo son con los demás. Y todos son personas que se vuelcan en los demás, olvidándose siempre de sí mismos, ¿vale? ¿Qué sucede? Que cuando tú empiezas a trabajar el pie, a hacer un masaje y a invitar a ese hueso que se ha salido de su eje, de su axis mundi, de su centro, empiezas a invitarlo que vuelva a su centro, lo que sucede es que la persona empieza a cambiar esa actitud que tiene de volcarse hacia los demás, porque esto es algo educacional, social, ¿no? Como que es bueno, que la sociedad ve muy bien que tú vivas volcados en los demás, pero claro, si es a expensas de olvidarte de ti mismo, de cuidarte, de amarte y de respetarte, entonces para mí no es tan bueno, ¿vale? Lo que sucede es que muchas personas se vuelcan en los demás porque es su manera de decir que necesitan amor, como son incapaces de darse amor a sí mismas, dándoselo a los demás, esperan recibir amor, ¿no? Y claro, muchas veces el problema es la frustración, que es cuando se da pero no se recibe, que es cuando el juanete comienza a doler, porque hay personas con juanetes que duelen y otras personas con juanetes que no duelen. Entonces, en cierto modo, puede haber personas que dan desinteresadamente, pueden tener juanetes y no dolerle, pero a los que le duele es que dan esperando siempre algo a cambio, ¿no? Entonces, cuando tú corriges ese hueso, yo siempre digo lo mismo en clase, Raquel, si algo se ha salido, ¿por qué no puede volver a su sitio? Es, para mí es algo evidente, o sea, en la medicina tradicional nuestra nos dicen que no, que si algo se ha salido ya no tiene solución, pero para mí si algo se ha desplazado, igual que se ha movido hacia un lado, se puede mover hacia el otro. Y claro, por supuesto, con mucho amor y mucho respeto, porque, por ejemplo, una persona que tiene una tendencia, como la persona que tiene un juanete, a sentirse mal por dedicarse tiempo a sí misma, pues va a llevar un tiempo que esa persona empiece a amar eso que es, ¿no?
Y con el masaje, bueno, para mí la reflexología consciente también es no solo dar un masaje, es el acompañamiento, la presencia y el respeto, ¿no? Por esa persona que se entrega, ¿no? Y que se deja en nuestras manos y ayudarla a que haga ese tránsito, ese cambio a lo que realmente es, sin que le cause demasiado conflicto, porque a lo mejor lleva 50 años de su vida comportándose de otra manera y no se puede cambiar de un día para otro, ¿no? Incluso habrá personas que lleguen como más cerradas simplemente a recibir un masaje a nivel físico para tratar la vesícula, por decir algo, y no estén preparadas para trabajar emocionalmente y poco a poco podrán en las sesiones ir haciéndose conscientes a ayudarles en ese proceso, ¿no? Con la reflexología Claro, consciente. es que realmente el que separa el cuerpo del resto de lo que es está seccionando al ser humano. También yo creo que nuestro trabajo, Raquel, nos toca educar o reeducar y a las personas en algo que no es nuevo, o sea, que es ancestral, es que es lo que te digo, es que nuestros antepasados todos sabían esta conexión del cuerpo, la mente y el alma, o sea, es que parece que hemos olvidado completamente eso, pero también reeducar es hacerles darse cuenta a las personas, yo muchas veces lo hago así, siempre que me dicen, es que me ha dolido, tengo tal, y le pregunto, ¿has vivido algo en estos últimos tiempos? ¿Qué ha pasado en tu vida? Y ya está, yo solo tengo que hacer esa pregunta porque todo el mundo va a decir, sí, es que he tenido un problema con tal, o es que tengo un conflicto en el trabajo, o es que tengo un conflicto con mi marido, para que empecemos ya a asociar que las dolencias físicas se basan siempre en un estado emocional alterado por un comportamiento que va en contra de lo que somos y de nuestra coherencia. Es que la coherencia es la parte vital, ¿no? Y si tú piensas de una manera, tienes una forma de pensar, sientes de otra y luego vas fuera y haces otra completamente diferente, el cuerpo nota esa falta de coherencia y lo manifiesta a través de sus dolencias, ¿no? Que al final para mí una dolencia es un indicador, es un aviso, para mí no es algo negativo, ¿no? Sino un hilo del que tirar para volver tirando ese hilo como las miguitas, ¿no? Que vamos dejando para regresar, ¿no? Al conocimiento de quiénes somos o quiénes éramos, ¿no? Sí, en realidad, claro, con los años nos vamos estropeando, vamos perdiendo, vamos siempre a peor, dicen, ¿no? Y es verdad que tenemos que ir reeducándonos y necesitamos a veces ayuda, es normal. Claro. A veces no somos conscientes de que podemos tratar las emociones, de que está relacionado, ¿no? Porque todos tenemos los mismos órganos, pero no se le manifiesta de una manera una cosa, otro de otra manera. Totalmente. Y es, Raquel, también cómo vive cada persona lo que vive. Es que yo he visto muchas personas que tienen el mismo problema y cada una reacciona de una manera completamente diferente. Entonces hay personas que viven muy pasionalmente y otras personas no se toman la vida tan en serio. Hay personas que sufren mucho, pero claro, todo tiene un motivo y tiene una historia. Muchas veces están repitiendo patrones de lo que han visto en sus casas, en sus propios padres, ¿sabes? Por eso te digo que somos adultos, pero en realidad somos niños todavía porque en este cuerpo de adultos no sabemos quién somos. Somos como el producto de un sistema, de una sociedad, de un adoctrinamiento y de conductas que hemos visto en los adultos cuando éramos pequeños, que hemos creído que es la forma normal de relacionarse con el mundo. Pero claro, no lo es. Sí, sí, totalmente. Pues sí, y luego tú haces diferentes tipos de masaje, haces el masaje renacer, haces liberación emocional. ¿Qué diferencias hay? Porque luego hablaremos un poquito de las formaciones que haces para que sepan un poco incluso cómo nos afecta un masaje u otro como pacientes o si queremos nosotros aprender también para nuestra familia, para nuestro uso personal, no para dedicarnos profesionalmente, ¿no? Hay gente que sí que quiere Totalmente. pero para tu día a día, te duele algo y quieres tratarlo. Totalmente. O sea, es que tienes el médico en casa. Es que yo por las noches cuando me voy a acostar me empiezo a buscar lo que molesto que tengo o si me duele algo en el pie
y me doy un masaje y se me libera, o una contractura o algo. Es que puede ser para ti mismo y para las personas que más cerca tienes, para los niños son súper receptivos a los masajes, súper receptivos y mucho más abiertos que los adultos, porque a ellos no hay que darles tantas explicaciones, ellos sienten lo que sienten y ya está, ¿no? Y realmente tú le das un masaje a un niño y en 10 minutos le ha hecho el mismo efecto que a un adulto varias sesiones, ¿no? Pero simplemente es porque ellos no tienen esa mente no tan que enjuicia todo, ¿no? Lo que está percibiendo. Y sí, yo he creado 3 masajes porque, bueno, la vida me ha ido llevando a ello, ha sido un poco por lo que he ido viendo, por petición de mis alumnos. El primero que creé realmente fue el masaje Renacer, porque cuando enseñaba reflexología no querían acabar el curso los alumnos que tenía me dijeron, Elena, invéntate algo. Y fue curioso porque, bueno, me lo inventé y efectivamente, me lo inventé, me llegó en un viaje que viajaba a Jerez, percibí perfectamente cómo iba a hacer ese masaje, me basé un poco o sea, en la base, porque a mucha gente le sonará por el masaje metamórfico, ¿no? De las zonas reflejas de la columna, en la cabeza, en las manos y en los pies. Lo que pasa que yo nunca había hecho el masaje metamórfico y sé que gente que ha venido, pues me dice que no tiene nada que ver, ¿no? Sí me basé en esos conceptos, en la columna refleja, trabajarla en la cabeza, en las manos y en los pies. Para mí el masaje Renacer es un masaje realmente muy espiritual y es una conexión de verdad con una reconexión con la esencia de una persona. Para mí es muy dulce, es muy tranquilo, es muy energético, también se toca lo físico, es muy envolvente, son todos círculos infinitos, es muy amoroso y es un poco como el placer de tocar, del tacto, ¿no? De volver a despertar ese primer contacto que es el del niño cuando lo recibe su madre recién nacido y su padre y el poder del tacto y del amor, ¿no? Que hay en el tacto. Eso para mí es el masaje Renacer y he desarrollado 3 masajes, por supuesto, porque también tengo diferentes tipos de alumnos que buscan diferentes tipos de cosas. Hay gente que no tiene 12 meses para formarse en una reflexología consciente. Entonces dije, bueno, pues voy a crear un masaje de liberación emocional que trabaja a nivel de la fascia, pero desde el pie, en el que en 3 módulos yo pueda enseñar a una persona que no sabe reflexología a dar un buen masaje en los pies fascial, o sea, que libere toda la fascia del cuerpo y consecuentemente que libere todo el aspecto emocional, depresión, ansiedad y todo lo que estamos viendo, ¿no? En estos últimos años, que bueno, que desgraciadamente va increciendo, ¿no? Entonces, ese es un masaje más profundo, ya sí se utiliza un tacto profundo, pero ya no es la complejidad a lo mejor de encontrar órganos o sistemas, porque precisamente lo he creado para eso, para que alguien que no tiene la capacidad a lo mejor o el tiempo de aprender la reflexología consciente, pues pueda hacer un masaje a nivel emocional que sea efectivo, ¿vale? Y luego ya la reflexología consciente para mí es la esencia, ¿no? de lo que enseño, porque es el primer masaje en el que yo ya meto la presencia activa de la persona que viene a la camilla para que participe en su propia sanación y en su proceso de encontrarse a sí mismo, ¿no? Yo solo soy un catalizador para que eso suceda, pero lo que sucede en la reflexología consciente, partiendo de la base de lo que observé hace tantos años cuando la creé, es que cuando estamos trabajando el pie o las zonas que la persona ha venido que tiene más molestas o más doloridas o que tiene algún tipo de enfermedad, resulta que siempre hay una conexión y un recuerdo inconsciente que está alojado en el cuerpo, y es que es literalmente así, Raquel, literalmente. O sea, yo no dejo de sorprenderme, mira que llevo años haciendo este masaje y no dejo de sorprenderme, ¿no? Es mágico, pero es lo que te digo, el paciente me tiene que estar guiando, o sea, yo estoy totalmente todo el tiempo pidiéndole a la persona que me diga qué está sintiendo
interiormente, volverla a conectar con su cuerpo, con sus sensaciones. Y lo que percibo en todo el mundo es que el ser humano está a un nivel de la mente tan elevado, tan metidos en su mente, que muchas veces no saben ni lo que es sentir el cuerpo, ¿no? Y es una de las cosas que hace también los masajes en los pies, ¿no? Date cuenta que estás tocando el cuerpo entero en un espacio súper reducido, pero estás tocando el cuerpo entero, lo que hace es traer a la persona a la presencia y la conciencia de lo que es y de dónde está y de qué le pasa en su vida y qué quiere cambiar y quién es, ¿no? Claro, es que llevamos unas vidas tan ajetreadas, ruidosas, que es difícil pararte a pensar, incluso saber qué es lo que te pasa. A veces te quejas de cuando estás mal, pues te quejas, pero cuando estás bien, en ese momento ya no piensas ni tan siquiera, pues mira, he tenido este cambio. Ayer lo hablaba precisamente con alguien muy cercano, ¿no? Y es que es verdad que no paramos ni sabemos tampoco, pues llegar a hilar, ¿no? Cómo nos sentimos y por eso necesitamos una guía. O sea, está muy bien que en camilla puedas ir guiando a esa persona, esos recuerdos. En el libro, de hecho, me causó mucha curiosidad un ejemplo que pusiste de un caso de una mujer que por 2 veces le hiciste una sesión y pedía una manta, ¿no? Sí, Pedía una manta. pedí una manta. El Porque frío. Y era el recuerdo de una historia que había vivido precisamente esquiando en la nieve. O sea, cuando el recuerdo empieza a liberarse, porque es así como funciona. O sea, lo que yo he observado es que la memoria de una vivencia que no se ha podido o no se ha sabido gestionar en nuestra infancia, la energía, en vez de seguir su curso y liberarse, se ha quedado bloqueada. Y realmente cuando liberas el bloqueo, porque es inevitable, o sea, en el momento en que tú haces un estímulo en el pie, ya sea un bombeo, un caminito, un energético, es inevitable que eso que está parado, esa energía que está encapsulada, se empieza a mover, ¿vale? Es inevitable. Y al empezarse a mover, resulta que se libera la memoria del inconsciente de lo que vivió esa persona. esa persona Y esto pasa no se acuerda en ese continuamente. momento. Es un recuerdo que lo tiene en el subconsciente que ni, ¿no? Normalmente esas cosas, los bloqueos, es que no te acuerdas tan siquiera. O no crees, mira, muchas personas le pasa, Raquel, que cuando se libera el trauma en la sesión, siempre dicen primero, no hay algo recurrente, la mayoría de las personas dicen, es que yo creía que esto ya lo había superado. Esto lo dice muchísima gente. ¿Y qué pasa? Que sí, o sea, para sobrevivir, para poder seguir con nuestra vida, a nivel de la mente para poder sobrevivir dice que esto ya lo ha superado. Pero el trauma a nivel físico y del inconsciente y emocional sigue estando. Y ¿sabes lo que pasa? Creemos que ya hemos superado algo, pero resulta que la vida, dentro de 5 o 6 años, nos vuelve a plantear una historia que entre en resonancia con aquello que vivimos y se vuelve a reactivar, ¿vale? Y entonces las personas no lo asocian porque no entienden por qué, si eso es algo que a mí no me importa o yo esto ya lo había superado. Y sí, está a lo mejor comprendido con la mente, pero no liberado del cuerpo y del sistema energético, ¿no? Ah, qué fuerte. Sí, 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 totalmente. Es que es verdad que a veces no, como no sabemos, porque no nos han educado así, porque tenemos mucho desconocimiento, pues es normal que pasan los años y ni tan siquiera puedes asociar a que lo que te está pasando tiene que ver con algo de hace no sé cuántos años, desde luego. Totalmente, totalmente. Y muchas veces, bueno, hay personas que del útero materno, Raquel, del útero, o sea, de las vivencias que ha tenido, de cómo ha sido aceptado en la vida, ¿no? Cuando el simple hecho de un embarazo no deseado, en el que cuando la madre o el padre se enteran que están embarazados y hay un rechazo, aunque luego ese niño nazca y se le ame, la impronta de ese rechazo se queda alojada en el tejido de ese niño. Y eso, tarde o temprano, en la edad adulta, sale por algún lado y de hecho puede incluso afectar a la personalidad de esa persona y no saben por qué es así, pero puede ser
porque su primer contacto con la vida ha sido el rechazo. Y a lo mejor en su vida diaria, cuando empieza a crecer, siempre siente rechazo de los demás, pero a lo mejor realmente tiene amigos y no le rechazan, pero lo que sienten dentro es que las personas le rechazan, o sea que no tiene por qué ser algo real. Es lo que sentimos interiormente por ese trauma que no se ha gestionado y que no se ha liberado, ¿no? Fíjate. Sí, 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 totalmente. Pues ahora cuéntanos, si te parece, un poquito las formaciones que haces. Ya has hablado un poco de que hay una de dos módulos, otra de 3 módulos. Hay gente, bueno, antes ha puesto alguien de Argentina, que si conoces a algo, porque tú haces todas las formaciones presenciales, aunque luego tienes tu aula virtual o tu plataforma virtual, ¿no? Cuéntanos un poquito Claro. cómo lo haces. Sí, a ver, yo es que a mí los aparatos no se me dan muy bien, pero al final lo he hecho, ¿eh, Raquel? He hecho una escuela online que llevo 4 años para hacerla porque sí sentía que tenía que estar, que tenía que llegar a más gente lo que hago, que yo realmente en mi capacidad no puedo llegar a mucha gente, son cursos muy intensos, se mueve mucho internamente a nivel energético, o sea, no puedo hacer grupos muy grandes porque realmente son formaciones que no solo aprendes un masaje, es que es una autoterapia para ti porque tú vas a aprender un masaje, pero estás recibiendo un masaje en la práctica continuamente y estás aprendiendo a vivir en presencia y con conciencia y eso va a afectar a tu vida, quieras o no, ¿no? No puedes hacerlo solo en el masaje y luego en tu vida diaria no estar presente. Si lo integras dando un masaje, lo integras en tu vida. Bueno, la mayoría de mis alumnos, por no decirte todo, reciben, yo siempre que puedo y les doy un masaje en el curso en directo para que ellos experimenten eso, lo que vive luego el paciente en camilla y realmente es un antes y un después en su vida la formación. Entonces sí, a ver, a mí me encanta la formación presencial y no deja de ser un masaje. Yo siempre a la gente les recomiendo que si se puede permitir y puede hacer un presencial, no lo puede suplir un online, ¿no? Pero bueno, también estoy muy contenta que he creado una formación online muy completa porque hay vídeos muy detallados, hay muchas explicaciones, hay meditaciones, hay secuencias guiadas en audio para que el alumno se las ponga y practique oyéndome hablar sin que tenga que tener un papel o meter la mente, ¿no? Para que pueda más desarrollar el tacto. O sea, he metido dentro de esa campus online todo el tiempo que me falta cuando doy un presencial de todo lo que es la teoría, los manuales, o sea, hay mucho contenido y por supuesto toda la gente que hace el curso presencial tiene acceso a esos contenidos, pero también quien quiere realizar el curso online, he formado durante estos años, tengo profesores maravillosos, gente de una calidad humana brutal y son los tutores de la escuela y ellos, a toda la gente que hace las formaciones online, tienen su propio tutor o tutora que los va guiando durante toda la formación, corrigiéndoles, o sea, les pedimos que se manden vídeos para poder corregirlos y la verdad es que, bueno, pues tenemos ya varias personas que lo han hecho a distancia y estamos muy contentos con el resultado, pero es lo que digo, Raquel, que siempre que alguien se pueda permitir hacer un presencial, Claro. por supuesto, siempre lo Sí, eso recomiendo. es. Hombre, nosotros de hecho tenemos el lujazo de contar contigo en SERLAB en marzo, en la formación del masaje Renacer, 15, 16 y 17 de marzo, que estamos deseando. Hombre, estar contigo de la mano de una profesional como tú, aprender en directo, eso es un lujo que ojalá todo el mundo pudiera tener. Pero claro, entiendo que quien esté en Argentina, tú haces Claro. diferentes formaciones en España, en Barcelona, próximamente vas a hacer alguna, en Madrid estás haciendo el de reflexología consciente, que es una vez un fin de semana al mes, ¿no? Durante 12 meses. Pero claro, hay gente que no se puede desplazar o que no tiene la posibilidad o simplemente que está fuera de España. Claro. Y entonces, pues, bueno, nosotros estamos deseando empezar por Masaje Renacer y ojalá Claro. después podamos seguir haciendo más formaciones. Yo personalmente no me la voy a perder, o sea que voy a hacer la formación
porque quiero quedarme con todos los detalles A ver, eso es lo que hablamos cuando hablamos al principio que nos conocimos. A ver, yo siempre le digo a mis alumnos que lo ideal es tener el abanico de los 3 masajes, porque yo depende de la persona que llega a consulta, uso uno, otro o el otro, ¿vale? Y una persona que viene muy cerrada a nivel conciencial porque está con un nivel de ansiedad muy alto o está deprimida, no tiene para mí mucho sentido empezar con una reflexología consciente, porque yo necesito una persona que esté más disponible, que esté más presente en lo que estamos haciendo. Entonces, sí entraría con una liberación emocional, le haría 2 o 3 sesiones, y cuando esa persona ya haya bajado ese nivel de estrés o haya elevado su depresión, o sea, se empieza a encontrar mejor, va a estar mucho más receptiva, ¿no? Por ejemplo, el masaje Renacer, pues bueno, es maravilloso también el masaje Renacer, es una maravilla para hacérselo a niños, a mamás embarazadas. Bueno, el bebé mientras está en el útero materno y recibe ese masaje, está recibiendo eso, esa liberación de esos patrones que vamos a liberar en ese masaje, ¿no? Que son patrones no solo de esta vida, sino de la historia de nuestra alma. Pues cuando la madre lo recibe, el bebé lo está recibiendo también. Entonces esos niños, cuando nacen, ya traen muchas cosas resueltas. Primero porque su madre y su padre, a lo mejor, si lo quiere recibir también, están viviendo la experiencia de liberarse de esos condicionamientos, por lo tanto van a ser padres más conscientes. Y con padres más conscientes vendrán niños más conscientes, y con suerte viviremos en un mundo más consciente, ¿no? Si desde el comienzo empezamos a usar estas herramientas bueno, que se están poniendo a nuestra disposición, porque evidentemente es el momento ya, ¿no? De ese despertar. pues sí. Pues nada, Elena, estoy encantada de haber estado este ratito contigo, de que hayamos podido disfrutar de ti. Espero que, seguro que les ha encantado a todos los que han estado conectados, y grabaremos el directo para que quien no haya podido conectarse en directo, que me consta que hay gente que por el horario no podía, pues que lo puedan ver y disfrutar de esta información súper interesante que nos has dado. Estamos deseando verte en marzo por aquí. Y yo ir para allá, deseando, porque además es la primera vez que voy a Córdoba, o sea que me hace muchísima ilusión, porque luego ha resultado que hay personas que se han apuntado al curso bueno, que me seguían de hacía años, pero como nunca había ido a Córdoba y son de allí, pues ahora sabemos que bueno, nos vamos acercando. Es verdad, es verdad. Estupendo, pues te mando un abrazo muy grande. Gracias a todos los que habéis estado este ratito con nosotras, y vamos hablando pronto y nos vemos por redes también. Un besito, Raquel, muchas gracias. Un beso grande. Chao. Chao.